Bueno, hoy voy a hacer un video un poco inusual porque se trata de leer junto con ustedes aquí en internet un memorándum público, o sea, una carta abierta que le han mandado al presidente Joe Biden algunos ex oficiales del ejército de los Estados Unidos de América y también algunos ex agentes de la inteligencia y de la contrainteligencia de los Estados Unidos, o sea, de la CIA, para llamarle la atención del peligro que pudiera tener las palabras y las declaraciones irresponsables que han tenido, o sea, que ha llevado a cabo el presidente de Francia, Macron, y la actitud también irresponsable que tienen algunos de los políticos del gabinete del mismo Joe Biden. Así que todo esto lo vamos a hacer, pero después de la introducción. Sígueme. Bonjour à tout le monde. Bueno, el documento en cuestión es el siguiente. Memorándum, el camino francés hacia la guerra nuclear. Francia podría estar llevando al pueblo estadounidense por un camino hacia un conflicto nuclear, decididamente no en el interés del pueblo estadounidense ni de la humanidad misma, advierte Vips al presidente Biden. Memorándum de alerta para el presidente de veteranos profesionales de inteligencia por la sanidad. Asunto: al borde de una guerra nuclear. Señor presidente, según los informes, Francia se está preparando para enviar una fuerza de unos 2.000 soldados, aproximadamente una brigada reforzada construida en torno a un batallón blindado y 2 batallones mecanizados con tropas logísticas de ingeniería y de artillería de apoyo a Ucrania en algún momento en un futuro no muy lejano. Esta fuerza es puramente simbólica en la medida en que no tendría ninguna capacidad de supervivencia en un conflicto moderno de alta intensidad de alcance y la escala de lo que está ocurriendo hoy en Ucrania. No se desplegaría directamente en una zona de conflicto, sino que serviría como, número 1, una fuerza de protección cable trampa para detener el avance de Rusia, o 2, una fuerza de reemplazo desplegada en una zona no activa para liberar a los soldados ucranianos para el servicio de combate. Según se informa, la brigada francesa se complementará con unidades más pequeñas de los estados bálticos. Esto sería introducir tropas de combate de un país de la OTAN en un teatro de guerra, convirtiéndolas en objetivos legales según la ley de la guerra. Al parecer, estas unidades carecerían de un mandato de la OTAN. Sin embargo, en opinión de Rusia, esto puede ser una distinción sin diferencias. Francia parece estar apostando ingenuamente a que su pertenencia a la OTAN impediría que Rusia atacara a las tropas francesas. Más bien, es muy probable que Rusia ataque a cualquier contingente francés báltico en Ucrania y destruya, degrade rápidamente su viabilidad de combate. En ese caso, el presidente Macron puede calcular que tras los ataques rusos a las tropas de los miembros de la OTAN, mandato de la OTAN o no, podría invocar el artículo 5 de la Carta de la OTAN y conseguir que la alianza de la OTAN intervenga. Dicha intervención probablemente tomaría la forma de aviones que operan desde las naciones de la OTAN y tal vez incluyan misiones de interdicción contra objetivos tácticos dentro de Rusia. Al borde de una guerra nuclear, doctrinalmente y por derecho legal, la respuesta de Rusia sería lanzar ataques de represalia, también contra objetivos de países de la OTAN. Si la OTAN ataca objetivos estratégicos dentro de Rusia, en ese momento la doctrina nuclear rusa se hace cargo y los centros de toma de decisión de la OTAN se verían afectados por armas nucleares. No creemos que Rusia inicie un ataque nuclear contra Estados Unidos, sino que dejaría que Estados Unidos decida si se quiere arriesgar a la destrucción, preparándose para lanzar un ataque nuclear contra Rusia. Dicho esto, las fuerzas estratégicas rusas han mejorado hasta el punto de que, en algunas áreas, misiles hipersónicos, por ejemplo, su capacidad supera a la de los Estados Unidos y la OTAN. En otras palabras, la tentación rusa de atacar primero puede ser un poco más fuerte que durante crisis pasadas, y estamos algo menos seguros de que Rusia quiera ir
en un segundo lugar. Otro factor inquietante es que es probable que los rusos crean que la locura de Macron cuenta con la aprobación tácita de algunos funcionarios claves de los Estados Unidos y otros países occidentales, que parecen desesperados por encontrar alguna manera de alterar la trayectoria de la guerra en Ucrania, más aún a medida que se acercan las elecciones. Lo que hay que hacer: Europa tiene que entender que Francia la está llevando por un camino de autodestrucción inevitable. El pueblo estadounidense tiene que entender que Europa le está llevando a la cúspide de la aniquilación nuclear. Dado que los líderes rusos pueden sospechar que Macron está trabajando mano a mano con Washington, Estados Unidos debe dejar clara su posición pública y sin ambigüedades. Y si Francia y los países bálticos insisten en enviar tropas a Ucrania, también debe quedar claro que tal acción no tiene mandato de la OTAN, que el artículo 5 no se activará por ninguna represalia rusa y que el arsenal nuclear de Estados Unidos, incluidas las armas nucleares que forman parte de la fuerza de disuasión de la OTAN, no se empleará como resultado de ninguna acción militar rusa contra las tropas francesas o bálticas. Sin esa claridad, Francia estaría llevando al pueblo estadounidense por un camino hacia un conflicto nuclear, decididamente no en el interés del pueblo estadounidense ni de la humanidad misma. Para el grupo directivo Profesionales Veteranos de Inteligencia por la Cordura, William Binney, ex director técnico de análisis geopolítico y militar mundial de la NSA, cofundador del Centro de Investigación de Automatización SIGINT, ya retirado. Richard Blake, ex senador del estado de Virginia, coronel de los Estados Unidos retirado, ex jefe de la División de Derecho Penal, juez abogado general, asociado al grupo VIPS. Marshall Carter Tripps, oficial retirado del Servicio Exterior y director de la Oficina de Inteligencia de Investigación del Departamento de Estado. Bogdan Zagovich, ex jefe del equipo de alguaciles aéreos federales y equipo rojo seguridad de la FAA, retirado, asociado al grupo VIPS. Graham E. Fuller, presidente del Consejo Nacional de Inteligencia, ya retirado. Philip Giraldi, CIA, oficial de operaciones, retirado. Matthew Ho, ex capitán del Cuerpo de los Marines de los Estados Unidos, oficial de Irak y Servicio Exterior Afganistán, ya retirado, asociado al grupo VIPS. James George Yatras, ex diplomático estadounidense y ex asesor de política exterior del liderazgo del Senado, asociado al grupo VIPS. Larry C. Johnson, ex oficial de contraterrorismo de la CIA y del Departamento de Estado. John Kiriakou, ex oficial de contraterrorismo de la CIA y ex investigador principal del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Karen Kwiatkowski, ex teniente coronel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, retirada, en la Oficina de Secretos de Defensa observando la fabricación de mentiras sobre Irak, 2001-2003. Douglas McGregor, coronel de los Estados Unidos de América, ya retirado, asociado al grupo VIPS. Ray McGovern, ex oficial de Infantería e Inteligencia del Ejército de los Estados Unidos y analista de la CIA, informante presidencial, ya retirado. Elizabeth Murray, ex oficial adjunta de Inteligencia Nacional para el Cercano Oriente, Consejo Nacional de Inteligencia y analista política de la CIA, ya retirada. Todd E. Pierce, mayor juez defensor del Ejército de los Estados Unidos, retirado. Pedro Israel Horta, ex oficial de la CIA y de la Comunidad de Inteligencia, inspector general. Scott Ritter, ex mayor USMC, ex inspector de armas de la ONU en Irak. Colin Rowley, agente especial del FBI y ex asesora legal de la división de Minneapolis, ya retirada. Lawrence Wilkerson, coronel de los Estados Unidos de América, ya retirado, asociado al grupo VIPS. Sarah J. Wilton, profesor visitante distinguido del College of William and Mary. Kirk Wiebe, ex analista senior del Centro de Investigación y Automatización SIGINT, NSA. Robert Wynn, ex funcionario del Servicio Exterior asociado al grupo VIPS. Anne Wright, coronel retirada de la Reserva del Ejército de Estados Unidos y ex diplomática estadounidense que renunció en el 2003 en oposición a la guerra de Irak. No creo que estos ex militares, ex agentes de la inteligencia y la contrainteligencia de los Estados Unidos sean exactamente agentes prorrusos o simpatizantes de Vladimir Putin. Son simplemente especialistas y profesionales que con esta carta
abierta al presidente de su nación, están demostrando tener el mejor sentido común que cualquier ser humano con esa capacidad de análisis pueda ostentar, para así llamar la atención al mundo entero que el presidente Joe Biden y muchos de sus colaboradores del llamado movimiento New Cons, o sea, los nuevos conservadores norteamericanos, están conduciendo al mundo por un camino que pudiera ver la destrucción total del mismo. Admitir una derrota es siempre mejor que callar ante la misma, porque eso no cambiará el resultado final de los sucesos. Al contrario, solo podrá empeorar aún más la situación del derrotado. Esto es, como siempre, del lobo un pelo y sin pelos en la lengua. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Este mundo está revuelto, pues te mienten sin pudor. Gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control. Te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombie al servicio del Señor.